A los llamados a ser escogidos, bienvenido una vez más a mi canal, por acá su servidora Yolaide. Gracias por estar por acá. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio. Ya esta sería la cuarta enseñanza donde tratamos de comprobar el ministerio de Priscila y Aquila, un matrimonio donde vamos a comprobar que Priscila y Aquila fueron los primeros ancianos en Éfeso, quienes fundaron la primera iglesia de esa ciudad. No solamente eso, sino que a través del libro de los Hechos vamos a estar viendo cómo el ministerio de la mujer estaba candente y Pablo las reconocía como sus colaboradoras, como sus combatientes, quienes combatían con él, valga la redundancia, combatían con él para dar las buenas nuevas, para predicar la palabra de Dios. Primero que nada vamos a pedir la asistencia del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre, te glorificamos, te exaltamos, te adoramos, te alabamos, Señor. Toda gloria sea para ti. Padre Santo, te oramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Mesías Salvador. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos a través de esta enseñanza, que nos des luz, Padre, que nos ilumines, que nos ayudes, abras nuestros sentidos, nuestros ojos espirituales, para poder ver cosas que anteriormente, a pesar de haberlas leído muchas veces, no las entendíamos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me uses. Yo soy un vaso, Señor, en tus manos, para que tú me uses como a ti te plazca, mi Señor, porque lo que quiero es glorificar tu nombre, Señor, y como parte del cuerpo de Cristo que soy, Señor, también hacer lo que siento me has llamado, Padre, que es ir por la defensa, Señor, del ministerio de la mujer, quienes han sido tan denigradas y tan abusadas, Señor, a través de todos los siglos, desde la caída en el Edén. Padre, todo esto te lo pongo en el nombre de Jesús en tus manos. Amén y amén. Primera de Corintios 14, los versos 34 y 35. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Lo leí hasta el 36. Estudiando la carta a los Corintios, cuando nosotros vamos a través de esta carta, nosotros encontramos que Pablo viene de lo general a lo particular. Él viene hablando del cuerpo de Cristo, él viene hablando de toda la congregación, de todos los creyentes, y menciona varias cosas que se tienen que corregir. Entre las cosas que Pablo corrige la manera tan exagerada de vestir de las mujeres. Y dice, bueno, que la mujer no se vista con peinados ostentosos y que vista con pudor, con recato. No menciona nada del hombre porque obviamente, como les dije, él viene hablando de lo general y viene a lo particular y está atacando problemas que estaban dándose con las mujeres, porque las mujeres querían mostrar su dinero, su belleza, y bueno, llevaban joyas. De hecho dice no con mucho oro, que no se vistieran con mucho oro. ¿Por qué? Porque habían dos realidades, mujeres que eran muy ricas y podían vestirse con peinados ostentosos y joyas y vestidos y todo lo demás, pero había la otra realidad,
las mujeres que eran pobres. Entonces, buscando moderar esta situación, Pablo pone estas normas. Pero cuando llegamos, y yo quisiera que viniéramos, voy a leer el capítulo completo. En 1 Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, esto es una instrucción general. O sea, tenemos que procurar profetizar. Él viene hablando a todos los de la congregación, a todo. La carta, pues, es para que se lea a todos. Entonces viene, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces es como una manera de comunicarnos con el Señor, ¿verdad? Las lenguas. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, es decir, el que predica la palabra, porque profetizar, lo he dicho ya varias veces, que es predicar también, es dar una palabra oportuna en un momento dado para alguien o para una nación. Bueno, el Señor te manda a decir, como hacían los profetas, ¿verdad? O como le dijeron a Pablo, el dueño de así como este cinto, no recuerdo textualmente cómo le decía, pero le dice, así pasará este varón, cuando le estaban profetizando que no fuera a Jerusalén. Entonces, eso es una profecía específica para Pablo. Pero profetizar es predicar la palabra de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es decir, que prediquéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. Es decir, yo te comparto la palabra de Dios, ¿verdad? Te exhorto, porque la palabra de Dios, ¿para qué es? La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, ¿verdad? Léanse el verso donde está para qué es útil la palabra de Dios. Y entre esas está la exhortación. Podemos animar a un hermano con la palabra de Dios, pero es útil para redarguir, para instruir en justicia. Entonces, cuando tú le predicas a una persona, ya sea como sea que lo estés haciendo, a través de la exhortación o de la misma palabra de Dios, tú estás profetizando para edificación. Dice exhortación y consolación, como lo dice, que también es útil para consolar, ¿verdad? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, cuando tú estás en la intimidad y estás hablando en lengua, tu espíritu está siendo edificado, porque tú estás comunicándote con el Señor. Pero si, como él mismo lo dice, ¿verdad? Si hay un grupo de personas, todas hablando en lengua, y entra una persona que no conoce al Señor, ¿cómo puede tener edificación esa persona si no conoce las lenguas, no entiende las lenguas que están hablando? Pero si todos están profetizando, es decir, si todos están predicando la palabra de Dios, entonces esa persona se va a ir edificada. Quisiera parar aquí antes de continuar de leer esta palabra, porque es muy importante que entendamos que la iglesia en el tiempo de los apóstoles era en casas. La gente se congregaba en casas, como son hoy las células o los grupos de familias que se reúnen unas 20 personas en una casa y comparten la palabra de Dios. No solamente eso, sino que oran o comparten testimonios. Todo eso es parte de profetizar, porque estás predicando con tu testimonio. Los mismos cánticos es la palabra de Dios cantada. Tú agarras los salmos y es la palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Tú agarras el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, o agarras el Salmo 91 y lo cantas. Porque esas eran canciones, eran himnos, eran, por eso es que la gente llama es que el salmista, a un adorador, a un compositor. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios cantada. Entonces, todo eso, todas estas cosas que se hacen cuando estamos reunidos, ¿verdad? Es predicar la palabra de Dios, profetizar. Entonces, según la definición de Jesucristo,
porque Jesucristo dice que donde se reúnan dos o más personas, ahí está Él en medio de ellos. Entonces, yo puedo concluir, partiendo de esa palabra que dijo Jesucristo, de que si yo me reúno con mi hija, con mi esposo o con cualquier otra persona a compartir la palabra de Dios, ya ahí hay una congregación. Hay dos personas o más, ¿verdad? Congregándose, reuniéndose para compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros encontramos la palabra eclesía, que es en el griego lo que casi se transliteró al español como iglesia, esa palabra se menciona en el Éxodo y es lo que quiere decir es una convocación, un llamado a escuchar lo que Dios tenía que decirle al pueblo a través de Moisés o a través de Aarón, que estaban ellos eran los líderes. Entonces encontramos que lo que es eclesía, que es lo que se traduce hoy como iglesia, es una reunión de personas, una congregación, una asamblea o una santa convocación para escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso era en el Viejo Testamento. Entonces podemos encontrar la palabra eclesía en la Septuaginta, traducida, que fue la traducción de los 72 ancianos hebreos que tradujeron por separado la palabra, el Viejo Testamento, todo lo que es los profetas, salmos, los libros históricos y la Torá, que son los primeros, el Pentateuco, pues los 5 primeros libros los tradujeron al griego, que era el idioma dominante en la época. Entonces ellos traducen esa palabra de esa manera, la cual se sigue usando en el Nuevo Testamento para referirse a ese grupo de personas que se reunían a compartir la palabra de Dios. En el tiempo de los apóstoles, lo que se tenía era precisamente la Septuaginta para estudiar. Pero no todo el mundo tenía acceso a las escrituras, porque tener ese libro, lo que constituía la palabra de Dios hasta el tiempo de Cristo, que es el Viejo Testamento, hasta Malaquías, constituía el salario de un copista de un año, que era aproximadamente lo que se tardaba una persona en escribir la palabra de Dios. Y no todo el mundo, por consiguiente, tenía acceso a la misma, porque económicamente era sumamente costoso adquirir un rollo, pues, o los rollos, porque acordémonos que de la forma que nosotros lo tenemos, que es como un libro, no era la forma que se leía o que se tenía en el tiempo antiguo, en el tiempo de los apóstoles. Eran rollos donde estaban algunos profetas juntos, el Pentateuco junto en un rollo, en fin. Eso no era del acceso de todos. Para poder escuchar a una persona la palabra de Dios tenía que dirigirse hasta una sinagoga en el tiempo de Cristo, ya que, como ustedes pueden entender, en el templo no podían entrar todas las personas. En el templo entraban solamente los sacerdotes, y al lugar santísimo entraba solamente el sacerdote, hijos de Aarón o sus descendientes. Tengo que hacer un poquito de historia para poder entrarle a lo que quiero explicarle. Entonces, cuando se reunían en casas, quizás no todo el mundo que ya había recibido las buenas nuevas de que el reino de los cielos había llegado, que ese reino mesiánico que estaban esperando ya había llegado, que se arrepintieran y que creyeran en el Mesías que ya estaba allí, y supongamos que ya el Mesías, que ya Jesucristo había ascendido al Padre y que ya se había sentado a la derecha del Padre, igual eran las buenas nuevas. El reino se inauguró, arrepiéntete, ahora no tenés que seguir, buscar una salvación por obra, sino que ahora te arrepientes de corazón, y ese nuevo nacimiento que hay en ti, por fe en el Mesías que pagó por ti en la cruz, entonces te hacía parte de ese pueblo. Pero no todo el mundo, y creo que perdí el hilo, pero bueno, voy a continuar aquí donde estoy recordando.
eh, eh, ellos se reunían en casas, porque sí, habían sinagogas donde estaban los judíos, pero no todos los judíos creían, además que estaban muy arraigados a su cultura, a sus costumbres. Entonces ellos se reunían en casas. Por eso es que cuando vemos que Pablo persigue a la iglesia, vemos que él iba de casa en casa poniendo presos a los hombres y a las mujeres. Arrastraba, dice así, los arrastraba y los ponía presos, porque eran casas que ellos se reunían. Entonces, digamos que en esa casa vivían papá y mamá y los hijos, pues ahí había una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos ser una multitud para que haya una iglesia. Como lo dice el mismo Señor Jesucristo, donde hayan 2 o más personas, allí está Él en medio de ellos. Entonces, habiendo dicho esto, nos vamos entonces al contexto de lo que estaba pasando en Corintio. Acordémonos que Corintio pertenece a esa zona, a esa parte donde había un culto a las diosas, donde era la cultura que predominaba en todo ese mundo antiguo, y la llamaban de distintas maneras: Afrodita, Artemisa, Diana, Acera, en fin, pero venía esa misma raíz, se puede decir, ese culto donde habían profetisas sexuales, como ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Entonces, Corintio, lo que es Éfeso, lo que es Éfeso, Corintios, toda esa parte de allí de la región de Acaya, Asia Menor, donde estaban las iglesias de Asia del Apocalipsis. Esa región de allí era una de las regiones más paganas que existían. De hecho, cuando Pablo llega a Filipo, que no hemos llegado allí, ahí no había ni siquiera sinagoga. Ahí estaban un grupo de mujeres, entre las cuales estaba Lidia reunida, orando. Ellas estaban Pablo dice: voy creo que era la orilla del río, si más lo recuerdo, donde se suponía ahí era donde hacían la oración. Entonces, y habían mujeres y digamos, quizás obreros, sirvientes de esta mujer Lidia, que era una mujer que trabajaba con la púrpura y tenía un negocio, pues. Era una mujer predominante en esa ciudad, en Filipo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas estaban orando y estaban reunidas, ¿verdad? Porque era una mujer temerosa de Dios. Allí había una congregación. ¿O necesitamos acaso, yo quisiera que usted se haga esta pregunta, necesitamos estar bajo un techo para que nosotros podamos llamarnos iglesia? Porque la iglesia somos cada uno de las piedras vivas que conforman el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio literal hecho de cemento, de bloques, al que nosotros asistimos. No, la iglesia somos cada uno de los creyentes, que unidos conformamos el cuerpo de Cristo. Parte de ese cuerpo somos las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba en Corinto? Se estaba abusando de las lenguas, ¿verdad? Y Pablo dice que sí, que él quiere que hablen en lenguas, pero que sobre todo él quiere que profeticen. O sea, vamos a continuar leyendo para seguir. Les estaba dando un poquito, digamos, de cultura de la historia en general para poder entrarle a este texto. Entonces dice: el que habla en lengua extraña, estoy en 1 Corintios 14 en el verso 4. Vamos a continuar entonces en 1 Corintios 14 en el verso 4. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza, es decir, el que predica, como lo vengo diciendo,
edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Entonces, vamos a hacer ahorita, porque es que hay muchas palabras que siento que se le debe dar el sentido de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Porque muchas personas confunden el profetizar con un hecho preciso que se da en un momento dado para una persona, una nación en específico. Pero aquí Pablo no está hablando de ese tipo de profecía. De hecho, ese tipo de profecía ya se había cerrado. El último profeta que predicó sobre que ya había llegado, se cierra el cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías, y ese es Juan el Bautista, quien tenía el espíritu de Elías. Entonces, en ese sentido, ya no se está profetizando de Jesús. Ahora se está hablando de que Él regresa, sí, que Él viene de nuevo. Se está hablando de, todo el libro de los Hechos se están dando advertencias. Entonces, al arrepentimiento, porque ya la ley estaba pronta a morir, porque de hecho lo dice Pablo, él dice que ya lo que está envejeciendo está pronto a desaparecer. Entonces, yo voy a cambiar esta palabra, profetizaseis, por predicaseis. ¿Por qué? Porque la palabra, en el contexto de lo que Pablo está hablando, es lo que quiere decir. Entonces, para ver si ustedes pueden despertar y entender un poco más este texto. Entonces dice, porque mayor es el que predica que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Porque es que la persona, tú le hablas guachi guachi turunay, y si no hay quien traduzca esa lengua, la persona queda sin entendimiento, porque no hay revelación. Entonces, si no os hablare con revelación, dice, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o sea, conocimiento, o con profecía? O sea, algo allí sí se pudiera tomar como con profecía, con algo puntual para una persona, o con doctrina, que sería y así predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinciones de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, lo que quiere decir ahí, si todos los instrumentos suenan igual, ¿cómo sabemos nosotros que es la trompeta que se está tocando? Es lo que quiere decir. O sea, él está diciendo, el que habla en lengua, el que lo escucha, no está entendiendo, porque es como si estuviera escuchando lo que sea, pero que está quedando sin entendimiento porque no hay nadie quien le explique. Entonces, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es decir, tú le vas a una persona, y bueno, a mí me dio por hablar en lenguas en la iglesia, y empiezo pero no hay nadie que traduzca esa lengua. Esa persona que te está escuchando te va a dar por loca y va a querer salir corriendo de ahí, porque va a decir, ¿qué es esto? Aquí lo que hay son puros locos. Pero si tú le das la palabra de Dios, se la lees y le explicas, esa persona va a tener entendimiento. Su entendimiento va a ser abierto. Entonces, continúa en el verso 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Mire lo que él viene hablando. Esto es
Él está hablando a la iglesia. Él está hablando aquí a la iglesia, a todos en general. Entonces dice, a vosotros, porque aquí no le está hablando él a los hombres, me van a perdonar. Aquí le está hablando él a la iglesia completa. Pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, si una persona anhela un don, que procure abundar en ellos, es lo que está diciendo, para que la iglesia se edifique. Entonces, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, así como les dije, mi espíritu se comunica con Dios, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no, el espíritu puede saber lo que yo estoy orando, pero yo no estoy entendiendo ni papa. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces aquí él no está prohibiendo que oremos en el espíritu, en lenguas. Pero no oraré solamente así, sino que oraré con mi entendimiento, con mis palabras en español. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, ¿verdad? Porque es como si yo me pongo a cantar aquí en inglés y toda mi audiencia es en español y no sabe ni lo que yo estoy diciendo, porque no es su lengua. Lo mismo está explicando aquí Pablo. Entonces, a ver, porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Es decir, a Pablo hablaba muchas lenguas, es decir, él hablaba griego, hablaba arameo, hablaba hebreo, quizás hablaba el latín, no sé, porque los judíos solían aprender 5 o más lenguas hasta la fecha. Los judíos que son bien educados por sus padres, hoy en día aprenden multitud de idiomas, porque conozco a varios. Entonces eso es cultural de ellos. Entonces dice Pablo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, es decir, cuando estamos reunidos, porque la iglesia es 2 o más, ¿verdad? O sea, cuando estamos reunidos en la asamblea, la congregación, que puede ser bajo una mata o a la orilla del río como estaba Lidia, ¿verdad? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, mire, vamos a seguir porque vamos a llegar a los versos conflictivos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia. Entonces aquí niños quiere decir que les está hablando que a los varones. Me pregunto, no, él está hablando a la iglesia, porque de hecho lo menciona. Pero maduros en el modo de pensar, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso se cumplió en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque habían judíos de todas las naciones debajo del cielo, y el Espíritu Santo los bautizó con lenguas y hablaron en los idiomas de cada uno de los que estaban allí. ¿Y qué les hablaron? Les predicaron la palabra de Dios. Les predicaron las buenas nuevas. Llegó el reino de los cielos, arrepentíos. El Mesías está aquí. El Mesías llegó, el Mesías murió y resucitó para pagar por tus pecados y ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. En cada una de las lenguas de los que estaban allí. Habían pardos, habían griegos, de todas partes. De Egipto, bueno, vayan al Pentecostés, a la historia en el libro de los Hechos y ven como todas las naciones que se mencionaban. Y dice que de todas las naciones bajo el cielo habían judíos. Entonces, pero si todos profetizan, es decir, mira lo que está diciendo Pablo, si todos predican, no vamos a mencionar la palabra profetizan aquí, porque en el contexto de lo que él está hablando no nos está mandando a que nosotros le demos una palabra específica, como por ejemplo, María,
te vengo a decir de parte del Señor que si no te arrepientes de ese pecado que estás haciendo de fornicación, el Señor te va a pasar juicio, te va a castigar, etcétera, etcétera. Eso es una manera de decirle una profecía. O en un año, de aquí a un año, te va a acontecer eso, si no te arrepientes, ok, eso es una profecía. Pero en este sentido, Pablo está hablando de predicar la palabra de Dios para que la gente entienda. Entonces dice, pero si todos profetizan y algún incrédulo o indocto, es decir, una persona que no tiene conocimiento de nada, no es educado, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón, perdón, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Si todos predican, entonces ahí estamos las mujeres metidas también. Todo este contacto que él viene diciendo, esta exhortación, es a la iglesia por completo. No es a los hombres, es a la iglesia por completo. Entonces, dice, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, es decir, cuando hay una asamblea, es una reunión, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, cántico, ¿verdad? Tiene doctrina, o sea, la palabra de Dios, la doctrina verdadera, la de Jesucristo. Tiene lengua, porque por ahí habla uno en lengua y hay alguien que lo interpreta y da el significado de lo que Dios le está hablando a esa congregación en ese momento. Entonces tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. No un desorden de gente, toda la congregación hablando en lengua, porque yo llegué a estar en congregaciones así, créanme, y eso era una locura. Eso es un desorden. Entonces, aquí dice, puedes hablar en lengua extraña, que sea de 2 o a lo más 3, y por turno. ¿Ves? Por turno. No todos al mismo tiempo. Y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. O sea, calle en la reunión, en la congregación, en esa asamblea. Calle. Entonces, y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, vas a hablar en lengua, si hay alguien que las interprete públicamente, si no, para ti mismo. Asimismo, los profetas, entonces los profetas, aquí vamos a meter a los que predican la palabra de Dios y a los que de alguna manera particular dan una profecía específica para alguien en algún momento dado, ¿verdad? Entonces me perdí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos. Entonces, aquí quiere decir, ¿vas a dar una palabra específica tú o vas a hablar la palabra de Dios todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados? Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ¿verdad? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces hasta aquí vemos como el Señor está hablando a todos. Entonces aquí donde vienen estos 2 versos conflictivos que fueron manipulados en las escrituras, usted puede ir y estudiar. Y les recomiendo, por cierto, les voy a recomendar este libro que me llegó ayer. Este libro, La maldición de las hijas de Eva. Lo que he leído hasta hoy me ha dejado impactada. Porque este pastor o estos pastores, yo no leí el prólogo, mala mía. Pero a ver, ¿quién es el autor? El autor es Fernando Alvarado. Este señor se tomó la molestia, hizo la tarea
de investigar todo el contexto histórico-cultural de la época. Todo esto de las profetisas sexuales, todo esto de las diosas, lo que está escrito en la Mishnah, cosas como que el hombre oraba y daba gracias a Dios porque no había nacido mujer, cosas como esas, o sea, barbaridades de los filósofos de esa cultura griega donde veían a la mujer como un objeto sexual y de culto a las diosas, un accidente de la naturaleza. Y yo me quedé impactada, de verdad. Déjenme ver si puedo, con el permiso que no me está dando, pero bueno, voy a leer un pedacito de algo. A ver, déjenme buscar a ver qué les puedo. Les voy a leer aquí un pedacito de este libro para que vean. Este es en su dice Kittner Derek, 1985, edición Certeza, comentarios Didache, P177. Dice: en su análisis de Génesis 1:2, el erudito Esteban Both, doctor en Biblia hebrea e historia del cercano Oriente Antiguo por el hebreo, Union College Jewish, no sé cómo se pone, sí, o judío, pues, College Judío Institute of Religion, o sea, Instituto de Religión Judío, colegio institución de religión judía, algo así, señala acertadamente que la repetición del plural, los creó, los bendijo, les dijo, subraya que por decreto divino original la humanidad está compuesta por el varón y la hembra. Esto es una persona que tiene dominio del hebreo, ¿verdad? Y que Dios le dio la iluminación, porque podés saber mucho pero no saber nada. Si no tenés el Espíritu Santo estás quebrado. Entonces aquí dice, subraya que por decreto divino la humanidad está compuesta por el varón y la hembra. De esta manera se establece la total equivalencia entre el hombre y la mujer. Existen desde el principio dos sexos distintos que juntos forman la humanidad. La imagen de Dios en vosotros. La imagen de Dios en nosotros se ve reflejada en su totalidad a través de la comunidad. Por intento cultural o institucional de separar el varón de la hembra o de establecer dominio de uno sobre el otro, atenta contra la existencia de la humanidad y contradice el mensaje del relato de la creación. Cita Both Esteban, Génesis Mundo Hispano, 1992. Cosas como esta las investigó este pastor, al que lo bendigo en el nombre de Jesús. Le pido al Señor que lo bendiga grandemente por hacer la tarea y porque él sintió ese peso de dignificar a la mujer y entendía, Dios le dio el entendimiento, así como me lo ha dado a mí, se lo ha dado a muchos, de que la palabra de Dios ha sido mal interpretada para opacar o para darle un segundo lugar al Señor a la mujer en la creación. Entonces, bueno, vamos al verso discutido aquí. Entonces dice, como en todas, porque Dios no es, mire que primero que dividen la Biblia la dividen en capítulos y en versos, ¿verdad? Pero que primero que la Biblia fue escrita en griego, todo en mayúsculas, sin puntos y sin comas. Entonces saber dónde empieza algo y termina algo es como que de sabiduría que Dios le da al intérprete y al traductor. Entonces dice, como en todas las iglesias de los santos, o sea, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí le pusieron un punto, porque bueno, así conviene más la traducción que le está dando este copista o este traductor. Dice, porque debería decir, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero entonces ahí le ponen un punto, lo pasan para el verso siguiente, para que sea parte de lo que viene, ¿no?
Entonces, para que diga así, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Pero eso no es lo que viene diciendo el texto. Esto es una tremenda manipulación. Entonces, estos versos 34 y 35, donde dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Que por cierto, no hay ni un solo texto en el Viejo Testamento que diga que la mujer tiene que estar sujeta. Que la ley lo dice, que no, o sea, que no puede hablar porque la ley dice que ella tiene que estar sujeta. Entonces, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces aquí, ellas quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ya lo había leído. Entonces, bueno, aquí es donde voy a entrar yo. Primero ya les comenté que estos textos lo explica el libro, lo explican otros eruditos, que Dios les ha dado el peso de dignificar a la mujer y que Dios los bendiga. Que estos textos aparecen en los manuscritos más antiguos, movidos de sitio, al pie de nota, como queriendo dejar saber que no sabían dónde colocar esto o que era un pensamiento del copista que lo había dejado ahí escrito al pie del pergamino, pero que después había sido anexado por algún otro copista a un texto posterior. O se encuentran el verso 34 y 35 también movidos de sitio. Pero entonces quiero hacer una interpretación aquí. Yo no soy actriz, pero que Dios me ayude. Entonces yo voy camino a la iglesia, a esa casa. Voy camino a la casa donde nos reuníamos algunos hermanos. Bueno, hoy tocó en casa de la hermana fulanita. O fijo, había alguien allí, como el caso de Priscila y Aquila, había una iglesia en su casa. Y bueno, yo voy a casa de Priscila y de Aquila, o de Aquila y Priscila, como ustedes quieran. Lo cierto es que ellos son uno. Y voy a escuchar lo que Pablo les enseñó a Priscila y Aquila, que tienen la doctrina que por año y medio Pablo discipuló y les enseñó. Entonces, bueno, vamos un grupo, y bueno, hay mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, bueno, llegamos hasta la puerta de la casa. Entré. En el momento que empiezan a orar, yo hago esto. No literal, pero esto es lo que ustedes están pretendiendo, ¿verdad? Traducir de ese texto. La mujer calla en la congregación, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces, en el momento que yo me reúno con una persona más, si es mi esposo, no hay problema, ¿verdad? Pero ya hay dos personas más, mi esposo y otro hombre más. Entonces ya yo ahí tengo que callarme, porque es indecoroso que yo hable en la congregación. Es indecoroso que yo hable en la congregación. Entonces yo no puedo orar porque estoy hablando. Yo no puedo alabar a Dios con salmos porque estoy hablando. Yo no puedo compartir un verso de la Biblia porque estoy hablando, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces la mujer calle, y si le quiere preguntar algo al marido, que lo haga en su casa, porque ahí no. Ahí en la casa de Priscila, ahí no. Entonces tenemos a Priscila siendo la dueña de la casa, la que presta su casa para que se reúnan los hermanos para dar la doctrina que Pablo le había enseñado por año y medio. Entonces ella, en el momento que llegan los hermanos, agarra y ok, Aquila, tu turno. Yo no puedo hablar más porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Tienes que hablar tú, mijo. Entonces, bueno, tenemos a una mujer que quiere saber algo, pero
Desgraciadamente es soltera. ¿Y a quién le va a preguntar si no tiene esposo? Y si le va a preguntar a la mujer que está al lado, porque esa mujer soltera, no se puede dirigir a Aquila a que le pregunte algo, porque la palabra de Dios dice que tiene que ser el marido. Y que calle, que en la casa el marido que ella en la casa le pregunte al marido. Pero esta mujer soltera no tiene marido. Y tampoco le puede preguntar a Aquila, porque la palabra de Dios dice ahí que tiene que ser en la casa. No le puede preguntar a la hermana, a Priscila, tampoco, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Y la mujer tiene que callarse. Entonces, yo le hago señas. Priscila. No, ni siquiera no puedo hablar porque es indecoroso. Entonces, vamos para allá afuera. Y bueno, allá, cuando salen de la puerta, donde ya no está la reunión, entonces ahí le preguntan, no entiendo nada de lo que están diciendo, hermana, pero ¿qué puedo hacer? Tú eres una mujer soltera, yo no te puedo prestar a mi marido para que te explique. Te tendrás que quedar sin entendimiento. O sea, si esta es la interpretación que ustedes le van a dar a esto y que le han dado, no es que le quieren dar, no es que le han dado, es que le han dado a estos versos. De verdad que es una desgracia la falta de cerebro, y me disculpan los que están escuchando, la falta de lógica. Yo no entiendo como tantos eruditos hoy en día como Sujel Michelén predica que no hay pastoras y que no hay mujeres, que la mujer tiene que callar, no tienen ni siquiera diáconas. Y yo quiero comentarles que yo respeto mucho a estos pastores, pero no quiere decir que yo no vaya a denunciar lo que los pastores que están errados están haciendo con las mujeres. Porque nos vamos a ir al otro lado. Nos vamos a ir a la parte de que la mujer cúbrase. Si la mujer ora o profetiza, cúbrase la cabeza, porque está mal que una mujer profetice con la cabeza descubierta. Ahora, con respecto a este verso, que también no recuerdo si, creo que también lo cita Corintios, un poquito antes de este, no estoy segura ahorita, pero no lo tengo preparado. Pero entonces resulta que las mujeres, estas profetisas paganas de culto sexual, hacían votos, y entre los votos estaba el raparse la cabeza. Cuando estas mujeres llegan a Cristo arrepentidas, tienen su cabeza rapada. Entonces, porque la mujer tiene que tener señal de autoridad. Vamos a buscar el texto, porque si el Señor me lo está dando. Ok, aquí está, 1 Corintios 11, si era en Corintios. Entonces, el atavío de las mujeres tiene por título. Entonces, bueno, primero que dice, sed imitadores de mí, así como yo soy, yo de Cristo, ¿verdad? Empieza ese verso. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Ok, aquí. Porque he escuchado a muchos pastores que atacan el ministerio de la mujer diciendo que la cabeza de la iglesia es el hombre. Y yo quisiera que me diga un solo verso donde diga que la cabeza de la iglesia es el hombre. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Dice, vamos a leer, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces aquí, Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, todo varón que ora, profetiza, o sea, que ora o que predica. Vamos a poner la palabra como es. Todo varón que ora o predica con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o predica con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, aquí Pablo está hablando de que si la mujer ora o predica con la cabeza
descubierta afrenta su cabeza. Entonces, ¿estaba o no la mujer predicando? Estaba predicando, por supuesto. Ya, mire, esta carta de Corintios se escribió cuando ya Pablo había constituido muchísimas iglesias. Ya este es el parte del segundo o tercer viaje. Lo que pasa es que no hemos llegado allí. Apenas lo iba a comenzar hoy, pero no va a ser para hoy porque esto es lo que Dios me dio para hoy. Entonces, con el favor de Dios, la próxima enseñanza va a ser a partir de Hechos 15. Entonces, las mujeres estaban orar. En las oraciones se menciona mucho la palabra de Dios. Yo lo hago. Yo oro y menciono en mis oraciones la palabra de Dios. Entonces, la mujer cuando oraba o predicaba, aquí dice, cúbrase la cabeza. Entonces, bueno, sigamos. Porque toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si se le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, la palabra ángeles es, muchas veces nos imaginamos que son los ángeles con alas, como el ángel Miguel, Gabriel, que se mencionan en la palabra de Dios. Pero cuando vamos al Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias del Asia, se dirigen al ángel de la iglesia. Entonces, el ángel es un mensajero. Entonces, aquí no podemos afirmar algo a cabalidad, pero es el contexto, es lo más lógico que Pablo le esté diciendo a la mujer, por cuanto había mujeres que hacían votos y se rapaban la cabeza. Estas mujeres eran profetisas del culto sexual, ¿verdad? Y venían a la iglesia. ¿Qué pasa cuando venía una persona, un mensajero, y esta mujer estaba rapada? ¿Qué es lo que da? ¿Cuál es la impresión que daba? Que esta mujer era parte de esos cultos sexuales, y por consiguiente la mujer que tenía la cabeza rapada tenía que cubrirse para tener una señal de autoridad de que era una mujer casada, porque si no fuese casada no tiene necesidad de cubrirse la cabeza, porque de hecho aquí dice, porque ¿dónde está? Porque por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, ¿qué está pensando yo en este texto? Yo dije, tiene que referirse este texto a que la mujer tenía que tener una señal de ser casada en el momento de subirse, o de subirse no, porque no creo que hayan habido púlpitos, sino que hoy va a orar usted, hermana, o hoy va comparta una porción de la escritura de Isaías 53, porque eso es otra cosa. En el tiempo de los apóstoles se leían los rollos. Entonces no era como mayormente lo que se compartía era la palabra de Dios que se leía, y se interpretaban las profecías que se habían cumplido en cuanto a Jesucristo, porque de hecho Felipe, cuando habla con el eunuco, cuando le está predicando el eunuco, él fue a través de las escrituras para mostrarle dónde estaban las profecías que comprobaban que Jesús era el Mesías de esa profecía. Entonces, hoy usted va a compartir Isaías 53 y bueno, ahí ella tenía que explicar que él era ese siervo sufriente que aparecía en Isaías 53.
Entonces, pero si ella iba a hacer eso, ella tenía que tener una señal, si estaba casada, una señal de autoridad en su cabeza. ¿Por qué? Porque ella estaba rapada y iba a parecer que era una mujer pagana, que seguían ese culto sexual. Entonces, esa es la interpretación que yo entiendo de este texto. Y pues si hay alguien que lo sepa explicar mejor, pues yo no me voy a poner brava por que comenten, pero lo hacen con respeto, por favor. Entonces así, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, este es mi velo. Mi cabello largo, aquí está, largo. Obviamente nosotros tenemos que transportarnos a la cultura de ese tiempo. Nosotros no vivíamos ahí ni sabemos cuáles eran las señales que ellos podían entender que tenía que tener una mujer casada o un hombre casado o un hombre que era predicador. Entonces, yo me quedo, a veces me pregunto, ¿no? Porque si nosotros no le damos el contexto a la Biblia, según la cultura, la historia, tendríamos que ser literales con tantas cosas que yo veo que hay pastores de estos, de los más eruditos, hablando, pero tenemos que entender, hermanos, el contexto y la cultura y la historia del momento y lo que pasaba en esta región. Pero cuando se trata de estos textos, jamás los he escuchado decir, vámonos a ver el contexto, lo que pasaba, la problemática de la diosa o de... No, porque es rebeldía, es altivez, es orgullo. Entonces, yo quería hacer esa interpretación, ¿no? Porque yo me imagino a esas mujeres, o sea, ahorita quizás sea más sutil la cosa por las leyes, ¿no? Las leyes seculares. Pero entrar a una casa, a una congregación, y por aquellos que le dieron este contexto literal a esta escritura, tener que quedarse callada sin poder ni siquiera cantar un salmo. Porque es deshonroso. ¿Qué es deshonroso? Es deshonroso que yo le predique la verdad a una persona que no la tenga. Es deshonroso, avergüenza, en realidad. Avergüenza a la mujer o avergüenzo yo a los presentes por predicar la palabra de Dios, por decirle a una persona, arrepiéntete. Hay una persona que dio su vida por ti para pagar por tus pecados. Y solo tienes que creer en Él y Él te perdona y te salva y te da vida eterna, salvación. ¿Y dónde está eso escrito? Bueno, eso está aquí. Mira, estas son las profecías que se han cumplido. Isaías, Ezequiel, Malaquías, Miqueas. Es indecoroso. Hermano, ustedes tienen que evaluar su cabeza. ¿Qué es indecoroso? ¿Será que era indecoroso que la mujer con la ansiedad o la falta de cultura o viniendo de ese paganismo quisiera estar interrumpiendo la enseñanza sí, porque la diosa Diana, ella fue la que creó el mundo y el hombre viene de la mujer y la mujer es la que parió los hombres y ellos tienen que someterse a las mujeres porque ¿no será que eso era lo que estaban enseñando? Eso es una buena lógica a que
Pablo les tenga que decir es que el hombre no viene de la mujer, sino la mujer del hombre. Y que les tenga que llevar hasta las escrituras donde Dios creó a Adán y a Eva. Pero no me voy a ir porque ya voy a terminar. Pero antes de... Nos vamos a ir al Génesis. Y voy a terminar aquí. Génesis 1. Génesis 1:26. Aquí es donde por primera vez el Señor menciona la creación del hombre y la mujer. Entonces, vamos a ver. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, es decir, al ser humano, a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo. Aquí está lo que les leí que dice este erudito. Este estudioso que va al hebreo en original. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que es dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora nos vamos al Génesis 2. Vámonos al Génesis 2, que se vuelve a hacer una narración como más profunda de la creación. Entonces vamos, es que no sé dónde está aquí. Ok. Dice, y dijo Jehová Dios, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias del cielo y del campo, mas para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, el Señor pudo haber formado a Eva de la tierra, pero el Señor quería que fueran uno, como uno es Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenía que ser hueso de sus huesos y carne de su carne. La sacó de la costilla, no la sacó de la cabeza ni de los pies, ni de la cabeza para que ella se enseñoreara de él, ni de los pies para que él la pisoteara. La sacó de la costilla, su igual, uno a uno, para que la amara, para que la protegiera. Su compañerita, él estaba solo en ese Edén y veía como cada una de las especies que Dios había creado las había hecho varón y hembra, pero para él no se halló una pareja. Y Dios le hace a Eva, no para que él le dijera, tú fuiste creada para servirme, y ve y siembra, y ve y mata un animal y me lo das de comer. No para que le diera con el látigo. No fue esa la intención de Dios de crear a Eva.
Los creó para que reinaran, para que se enseñorearan ambos de la creación, como lo dice Génesis 1. Para amarla, para ser su compañera. Y quisiera leerles algo que también leí en este libro. Vamos a ver si lo puedo conseguir rapidito. Aquí. Sí, voy a compartir con el permiso que no tengo, pero bueno, para eso se hacen los libros, para comentarlos. Dice, a este respecto, la erudita Álvera Mikkelsen dice, si examinamos los vocablos hebreos que aparecen en el texto, nos daremos cuenta de que esa idea no es más que una falacia. Eserkenekdo. En Génesis 2, 18, 20, la palabra eser, que traducimos como ayuda, nunca se usa en la Biblia para referirse a una relación de subordinación. En el Antiguo Testamento aparece 21 veces y en 17 de ellas aparece para referirse a Dios como ayuda nuestra. Dios no es menos importante que nosotros, ni es nuestro subordinado. Las 3 veces restantes, junto con el versículo de Génesis, se refiere a un aliado militar. Cuando se habla de Dios mismo como nuestro ayudador, es porque Él es nuestra fuerza y nuestro poder. El término hebreo kenegdo significa igual y correspondiente a. Véase en Mujeres en el Ministerio, 4 puntos de vista, Ed Clie 2005, página 172. Les he compartido dos análisis de las escrituras por eruditos, mujeres que se levantaron en diferentes épocas. Hoy yo me levanto por la mujer también, sin ser erudita, con lo que Dios me ha dado, el entendimiento que el Señor me ha dado. Y vamos ahora, ¿qué pasó? Porque aquí eran iguales para gobernar y enseñorear de la creación. Ahora vamos a la caída. Vamos a la caída. Después que la serpiente astuta hace que Eva coma, Adán ni corto ni perezoso también le siguió. A él no tenía que ejercer ninguna autoridad ahí sobre Eva, porque muchos dicen, no, que él era el hombre, él tenía que ejercer la autoridad. No, en ningún momento Dios les dio ese tipo de directrices. En ningún momento le dijo a Adán, tú fuiste creado primero, ella salió de tu costilla, tú vas a hacer con ella, por cuanto tú eres en la cabeza, bla, 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 bla. Ella tiene que subordinarse a ti, y no, ahí los dos tenían poder para decidir, ambos. Ninguno era mayor que el otro. Eva fue creada de la carne y de los huesos de Adán para que fueran una sola carne. Ese era el sentido de que Eva saliera de Adán, no el enseñorearse a Adán de ella, como los machistas lo hacen de las mujeres. Entonces, al hombre dijo, en Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está una maldición. Iba a tener que trabajar, la piedra produciría espinos y cardos, y tenía que comer con el sudor de su frente. Algo que iba a ser doloroso, porque ahora la tierra no iba a producir por sí misma. Entonces dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Ya eso lo leí. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, aquí, prueba de la Trinidad, porque el Señor
No, Dios no comparte la creación con los ángeles, la comparte con sí mismo en la persona de Jesucristo como parte de ese Dios único y en la persona del Espíritu Santo como parte de ese Dios único, sabiendo el bien y el mal. Para que no se alargue su mano, ahora vamos a sacarlo del huerto y bla, bla, bla. Y bueno, ahora, ¿dónde está la maldición que le dijo? Perdón, que yo me salté la maldición a Eva. Perdón. Vamos a Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando a Satanás. Entonces ahí el sufrimiento de la mujer. Independientemente que sea simiente de la simiente de Jesucristo, ¿verdad? Creyente o no, la mujer tiene un enemigo a muerte, que es Satanás, desde Génesis 3:15. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer que le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, es allí. Allí comienza la maldición después de la caída. Pero Jesucristo subió al madero, se hizo maldición. Él se hizo maldición para librarme a mí y a todas las mujeres de esta maldición que nos ha perseguido durante toda la creación, durante todos los tiempos desde la caída. Y yo le doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque me libraste de esa maldición, Señor. Mas, sin embargo, los instrumentos de Satanás, y lo sigo diciendo, no quieren ir a estudiar y quieren seguir pisoteando a la mujer. Y no permiten que el cuerpo de Cristo, la iglesia, se desarrolle. El Señor dice que la mies es mucha, que oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. El Espíritu Santo dota con dones y talentos según a Él le place. Y yo te digo a ti, hermano, tú que eres hijo de Dios, una nueva criatura, ya para. Porque tú puedes estar pensando que estás obrando la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios jamás ha sido que el hombre se enseñoree de la mujer. Esa no fue el origen de la creación. Y el feminismo es satánico, pero el machismo ha sido tan satánico y destructivo a nivel de toda la historia y la prehistoria, porque antes de que se escribieran los libros ya la mujer era maltratada. Hoy en día, como en todas las épocas, se sigue usando a la mujer para hacer sacrificios sexuales. Estamos cerca ahorita del Halloween, el 31 de octubre. En todas partes del mundo, los satanistas toman a las mujeres vírgenes para violarlas y sacrificarlas. Cultos que hacían a Baal en los tiempos antiguos. Las mujeres sufren de trata de personas, al igual que los niños, porque los niños también son tesoros a los cuales les pertenece el reino de los cielos, según dice la palabra. Y Satanás busca destruir la creación del Señor.
Y muchos se hacen partícipes aún siendo simiente de Jesús, por ignorancia, por rebeldía, por altivez, por orgullo. Pero cuánto daño le han hecho al cuerpo de Cristo. Mucho daño. Mujeres que deberían estar predicando en las calles, me han dicho, me han escrito muchos comentarios destructivos, y otras personas me dicen, sí, es que puedes predicar, pero no puedes ser pastora. Yo no soy pastora. La figura de pastora es un ministerio del cual se dice que la persona tiene la administración, el velar por esa oveja, por ese rebaño, por esa congregación. Y es un ministerio que el Señor da, reparte. Pero si yo fuese a las calles a predicar debajo del sol, allí igual hay una congregación. Donde 2 o más personas se reúnen, allí está el Señor Jesucristo en medio de ellos. Entonces hoy las mujeres tienen que agarrar la calle porque no se les da un espacio debajo de un techo donde también puedan compartir, dar una enseñanza. Hay mujeres que no se les pone a dirigir la alabanza porque según tampoco tienen el privilegio de ser líderes en las iglesias. Y cuando muchas de las defensas para el ministerio de las mujeres mencionan tantas de las mujeres, Hulda, Débora, la Samaritana, María Magdalena, Rahab, Ruth, la misma Noemí, las mujeres que cuando Ruth tiene su hijo le profetizan la bendición que iba a ser para Noemí ese hijo, el cual es ascendiente del rey David, de la misma descendencia o genealogía de Jesucristo. Tantas mujeres que hicieron tantas cosas. Y para darle un ejemplo, ya cerrando, está Miriam, que Miriam tomó el pandero y dirigió a toda la congregación en un cántico. Esa congregación, esa asamblea, esa reunión de personas que estaban huyendo de Egipto y entrando, pasando ese mar que se había abierto para ellos por una obra milagrosa del Señor. Pero muchas personas, y ya voy a cerrar con esto y me despido. Vamos a leer Miqueas 6 hasta el verso 5. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozca las justicias de Jehová. Entonces, bueno, con este verso termino. Yo no sé cuántas veces había leído yo Miqueas, pero como el Señor sabe que yo estoy comprometida con esto que estoy haciendo, y el Señor me ha dado de verdad entendimiento, revelación, iluminación
para ver cosas que no había visto nunca, me tropecé con este verso, donde él dice, porque claro, yo he escuchado a los pastores protestar esto de que no, es que Miriam no puedes tomar en cuenta a Miriam, porque Miriam, pero mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Entonces ahí los líderes escogidos por Dios eran ellos tres. Por eso es que Aarón y María se rebelan de alguna manera, y es cuando María Dios le envía una lepra, porque ellos también eran líderes. Decía, es que solamente Dios habla contigo, es que nosotros no somos también parte de esto, de esto que Dios está haciendo. Entonces María era una líder, y así como hay tantas mujeres que Dios ha usado, como el caso de Débora, porque entonces no, es que Débora no, porque entonces cuando nos encontramos con la palabra hombres, varones, hermanos, queremos darle el sentido de que solamente Dios está hablando con los hombres, y no es así. Tengo, en otro de los estudios que voy a dar, voy a traer las citas donde están todos los colaboradores, los combatientes, donde hay mujeres también, donde se usa la palabra varón, que es andrés en griego, donde se usa la palabra hombres, que es antropos en griego, y vamos a ver que muchas de las veces que Dios está usando esa palabra a través de Pablo para hablarle a la iglesia, no se está refiriendo a los hombres, al sexo masculino, se está refiriendo en general a todos los oyentes. Entonces, bueno, por hoy, hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. Pensé que iba a poder ir a Hechos 15, pero ya se fue la enseñanza demasiado largo. Y esto es lo que siento que el Señor y debía compartir, porque es que he sido muy atacada en estos últimos días. Y bueno, les voy a decir una cosa, el Espíritu Santo ya me echó el aceite. Todo eso que me digan me resbala. Me vale de nada. Yo estoy haciendo lo que siento. Es el deber de todo creyente reivindicar a la mujer por todos los abusos que hasta la fecha viven las mujeres. Dios les bendiga. Les dejaré por acá la lista de reproducción del estudio de las mujeres completo, con todas las prédicas, todas las enseñanzas que ya he compartido, y donde están las enseñanzas de unos pastores que explican el contexto cultural, histórico, el problema con la diosa Diana, las profetisas, el griego, los textos que han sido manipulados, todo eso lo explican en esas enseñanzas, que son 5 enseñanzas por 2 pastores distintos. Se las dejo como parte los van a aparecer por acá. Y les voy a dejar también mis composiciones musicales. Por favor, dale me gusta, comparte este estudio. Suscríbete a mi canal y a mis redes sociales. Dios te bendiga.